Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrarles algunos conceptos relacionados con el momento angular de un objeto rígido que está girando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar para este video un objeto rígido rotando en un eje fijo, ¿sí? Digamos que este eje está sobre el eje de las Z, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, como un disco. Aquí está nuestro eje de las X, en nuestro eje de la Y. Esto ya yace sobre un plano. Y tenemos nuestro eje Z. Nosotros ya vimos que podemos obtener el vector L mayúscula por medio de un producto cruz. Y bueno, aquí también tenemos el vector omega. Bien, entonces, cada partícula del objeto rota en el plano XY, ya que el objeto vive en el plano XY. Alrededor del eje Z, donde tenemos cierta velocidad angular a la cual la vamos a llamar omega. La magnitud del momento angular de una partícula de, digamos, masa m sub i alrededor del eje Z es la masa sub i por la velocidad i por el radio o la distancia que tenga con este eje sobre el cual gira. Bien, como la velocidad i es igual a a este radio sub i por nuestra velocidad angular omega, se puede expresar la magnitud del momento angular de esta partícula de la siguiente manera. Entonces, la magnitud del momento angular, ya vimos en un ejemplo anterior que es la masa de la partícula por la velocidad de la partícula por el radio con respecto al eje en el cual gira la partícula. Bien, y de aquí nosotros podemos factorizar el MI que multiplica a esta velocidad I, la cual es simplemente nuestro radio I por la velocidad angular, omega. ¿Sí? Y esto, bueno, que multiplica a nuestro radio I, nuevamente que ya estaba ahí. Entonces, el momento angular pasa a ser la masa de esta partícula I por el alrededor del eje de nuestra partícula I por la velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, el vector de momento angular de esta partícula se dirige, por supuesto, a lo largo del eje Z, ya que es el vector omega. ¿Sí? Como lo estamos calculando por medio de un producto cruz, este producto cruz va a ser en la dirección del eje de las zetas. Por supuesto, ortogonal a la dirección del radio y la dirección de la velocidad angular, como, insisto, vimos en el video pasado. Bien, se puede encontrar el momento angular, el cual en esta situación tiene únicamente una componente z, ¿sí? Ya que estamos trabajando por ahora en el plano XY. Ajá. Esto se va a generalizar cuando abandonemos el plano XY y trabajemos en un ambiente con más libertad, es decir, tridimensional, ¿verdad? Entonces, en esta situación va a tener únicamente una componente Z. Eh, entonces, podemos encontrar el momento angular del objeto entero tomando la suma, ¿sí?, de los momentos angulares sobre todas las partículas, es decir, el momento angular neto. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a llamar L sub z por la componente que ya dijimos que tiene. Va a ser igual a la suma de todos de los momentos angulares de todas las partículas. ¿Sí? Y esto, bueno, ya vimos por las igualdades anteriores que es la masa de la suma de las masas, del producto de las masas de las partículas por sus radios elevados al cuadrado por su velocidad angular. Pero la velocidad angular gobierna igual a todas las partículas, por lo tanto es una constante y la podemos factorizar de esta sumatoria. Es decir, que vamos a sacar de nuestro signo sigma a la velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que Lz va a ser igual al momento de inercia
por la velocidad angular. Recordemos que el momento de inercia, bueno, es la suma del producto de todas las masas por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, diferenciando esta ecuación con respecto al tiempo, vamos a tener lo siguiente. El momento de inercia va a ser constante, ¿sí? Y vamos a tener la derivada de la velocidad angular. Una vez más, la derivada de una velocidad nos da la aceleración. Vamos a obtener que alfa es la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces, dado que la derivada de nuestro momento angular, con respecto al tiempo es igual a el torque exterior neto, entonces vamos a tener que el torque exterior neto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, es decir, I mayúscula por alfa. Bien, entonces apliquemos estos conceptos a un ejemplo muy sencillo. Pensemos en un columpio de longitud L, es decir, que la distancia de un pivote que esté en el centro a cualquier extremo del columpio es L entre 2. Bien. Entonces, ponemos al papá, cuya masa la vamos a llamar MF, y de un lado del columpio, y a su hija del otro lado del columpio, la cual tiene una masa a la cual vamos a llamar M sub D. ¿Sí? Ellos se sientan en los lados opuestos de este columpio, a la misma distancia con respecto al pivote en el centro, es decir, el columpio está centrado en el pivote. Distancia del pivote al papá es la misma que la distancia del pivote a la hija, es decir, L entre 2. De acuerdo a esta distancia, la vamos a llamar L manuscrita. Entonces, el columpio se modela como una barra rígida de masa M mayúscula, y la longitud va a ser L manuscrita, y el pivote no presenta fricción o presenta lo que se suele llamar como una fricción despreciable, ¿de acuerdo? Entonces no la tomamos en cuenta. En un momento dado, la combinación rota en un plano vertical con velocidad angular W, ¿sí? El pivote el columpio se está moviendo de esta manera, así que va a tener cierta aceleración. Entonces, el problema lo que nos pide es encontrar una expresión para el momento angular del sistema. Bien, entonces, lo primero que hacemos es determinar el momento de inercia total alrededor del eje Z. Esto es I mayúscula. Esto es simplemente la masa M por la longitud al cuadrado entre 12. ¿Sí? Esto pertenece a la masa del columpio, ¿de acuerdo? Ok, entonces, aquí vamos a tener que esto es más la longitud entre 2 al cuadrado, ya que es la longitud hasta el padre entre 2, ¿sí? Elevado al cuadrado multiplicado por la masa del padre. Bien, entonces vamos a tener la masa de la hija, que está a una distancia de L entre 2 del pivote. Entonces esta va a ser la masa de la hija que multiplica a la longitud entre 2, que es la longitud del pivote, elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí lo que nosotros tenemos es que L al cuadrado entre 4 es un factor que se repite, así que luego factorizamos y vamos a tener la masa del padre más la masa de la hija más la masa de la barra dividida entre 3. Bien, entonces la magnitud angular del sistema, nuestro L mayúscula, es simplemente el momento de inercia por la velocidad angular omega. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar la expresión que nosotros obtuvimos anteriormente por omega. Bien, entonces al multiplicar la expresión anterior por omega, vamos a tener que la expresión para el momento angular del sistema es L al cuadrado entre 4 por la masa entre 3 más la masa del padre más la masa de la hija. La masa que estamos dividiendo entre 3, una vez más, es la masa de la barra, ¿sí? Es decir, la masa del columpio.
Y a esto lo multiplicamos por la velocidad angular. Con eso obtenemos la expresión que estábamos buscando. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.